Bienvenidos todas, todos y todes, Alejandra Bermúdez, Andrea Díaz, a este espacio de Mentes, en donde hoy hablaremos de la tan temida vergüenza, siendo psicólogas. Entonces, arranquemos. Antes que todo, vamos a explicarle un poquito la dinámica, y es que hoy vamos a hablar solamente las dos del lado A de este tema. Y luego vamos a traer invitados, que ya iremos viendo por ahí quiénes son, para poder hablar del lado B, que es como más lo, ¿qué diríamos? Lo agudo, lo disfuncional, lo que duele demasiado o las experiencias que son repetitivas y pueden llegar a generar traumas. Y ustedes saben, a nosotras acá nos encanta hablar de traumas. Entonces, arranquemos con qué es la vergüenza. La vergüenza, tenemos que entender primero que es completamente biológica e innata en nosotros. Es una emoción evolutiva. Es como que yo me la puedo quitar y me la puedo sacar. No. Acompaña en momentos sociales y viene muy anclada a sentir a esto que fallamos como un estándar de algo que se espera para pertenecer a un ciclo, a un momento, a un lugar, cuando no es desadaptativa, como lo veníamos diciendo, puede llegar a ser desagradable. O sea, tiene que ser desagradable. No va a ser como, ay, qué rico, me siento súper avergonzada. Pero sí va a tener un toque de ser desagradable, de pronto un poquito incómoda en el cuerpo. Por ejemplo, lleguemos a las anécdotas. Vámonos de una a las anécdotas, me encanta. ¿Cuáles anécdotas? Momentos. No. Acá toca pilotearla. Ya les voy a explicar por qué es que puede llegar a ser desagradable. Acuérdense que nosotros venimos programados para pertenecer y vincularnos con el otro. Somos una especie social. Entonces, claro, la vergüenza necesita aparecer como una advertencia que suele ser desagradable para decirnos, oye, si sigues por ese camino no vas a pertenecer y simple, te vas a morir. Porque ¿Listo? si no pertenecemos, entonces estamos en peligro, vulnerables, y bueno, ya, nos brincamos al otro lado. Pero, antes de la anécdota, tengamos en cuenta algo, o sea, cuando estamos muy pequeños, hasta cierto punto, la vergüenza nos guía para poder hacernos a una imagen adaptable a nuestro primer entorno social, ¿sí? Que sería la familia. Entonces, hasta cierto punto, hay algo de rechazo a un yo pequeño, un yo genuino, que no tiene como tantas trabas, como tantos tabús, pero esto nos ayuda a ser socialmente adaptados, ¿no? Obviamente ya eso en el otro extremo nos queda de perlas para hablar de traumas, adaptaciones y todo esto, pero es normal que todos los niños tengan una negación hasta cierto punto de cosas que son de sí mismos y que van anclados a la vergüenza. Total. Y acuérdense, literalmente, si nosotros no sintiéramos la vergüenza, pues simplemente nos van a excluir, nos van a rechazar, nos van incluso hasta perseguir. Pero antes, literalmente, evolutivamente, había una persecución a lo que se conoce o se veía raro. Personas con deformidades, personas no heterosexuales normativamente. Personas afro, personas con cuerpos no hegemónicos, personas con neurodiversidades. O sea, antes el niño que no se sentaba y estaba atento y se aprendía las cosas de memoria. O sea, escribir con la mano izquierda. Ah, sí. No sé si te pasó que había un compañero en el salón que siempre como que le tocaba ir a buscar el pupitre y pasar la pena porque era zurdo, entonces adaptarse, o sea, imagínense como esa vergüenza estando tan pequeños, es como algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero nos ayuda a adaptarnos, o sea, nos ayuda de la mano con la resiliencia, la vergüenza nos ayuda como a hacernos parte de y poder como avanzar, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa es la función de la vergüenza, por eso está en nosotros, por eso es tan necesaria. Y vuelvo y les digo, si ustedes sintieron vergüenza muchísimas veces en su vida y lamentablemente esta sensación superó sus recursos de afrontamiento, pues nada, los esperamos en el lado de esta historia para ayudarles un poquito. Aquí vamos a hablar mucho de esto de me desregulé, de pronto de me disocié, puede que más en el lado B que en el lado A, pero son términos que si ustedes se van a hacer dementes con nosotras, o sea, los van a tener
así, y lo van a empezar a utilizar en su día a día. Créanme que les va a ayudar mucho a romper ciertos tabús. Entonces, ahora sí, Ale. Vamos a poner a prueba si realmente ese concepto de la vergüenza aplica para nosotros o no. Si de verdad es como, si ser psicólogas nos libra de la vergüenza o nada no. que ver. ¿Tú qué dices? No. ¡Obvio, no! ¡Obvio! Y que, ¿qué? Gorda. No, nada. Entonces, a ver, empecemos con anécdotas. Ahora sí. Ahora Vean, sí. Los que nos siguen en el Insta. Aquí dice Andrea. Vea, amiga. Ay, sí, miren, me cumplieron. Maraquita. Entonces, bueno, arranquemos. ¿Quién quiere empezar? La que menos vergüenza tenga en este momento. Vieron que ya no nos libramos de la vergüenza fácil. Querido público, oyentes y consultantes. O colegas que nos están escuchando. También, colegas bien importantes. Recién yo salí del pregrado. Literalmente yo salí y yo dije, bueno, me voy a comer el mundo. No, señores y señores. Yo pasaba a veces vergüenza literalmente cuando empecé a entrar en el mundo de la traumatología porque no nada se ha aprendido. Y hay muchísima información. Y hay información que a veces por más que uno de pronto lea, no conecta o no la entiende. Entonces pasan esos momentos en que uno tiene que, oye, por favor, ¿me explicas? En esos momentos yo sentía vergüenza, por ejemplo. Y bueno, ahí yo conecto con algo y es que cuando yo empecé el pregrado, yo no era estudiante nerd. O sea, yo no era estudiante 10 de 10. Yo era estudiante que se sentaba atrás, que como que no participaba tanto, hasta que llegué a cuarto semestre. En cuarto semestre me acuerdo que yo entré a una clase que era de socioanálisis y era mucho de pensar. Y creo que ahí fue como romper esa vergüenza de, bueno, estoy aquí como a que vengo a entender la conducta humana. Y fue como ¡pum! Y despertar esta parte de mí que ahora está aquí en este live, que ahora le encanta hablar con ustedes. Este es un podcast, amiga. Ay, cierto, podcast. Esta vergüenza, esta que no le interesa corregirse. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto la vergüenza me mostró que no me iba a morir si yo me equivocaba o hablaba o era inteligente o era intelectual o era ñoña. Entonces es como que... Porque ese grupo tenías que pertenecer. Sí. No, porque es que yo era la malota. Eso. Bueno, por ejemplo, en la anécdota que yo les estaba contando y poniendo a prueba el concepto, que es lo que estamos intentando hacer con las anécdotas, el tema es el siguiente, obvio. Se supone que yo tengo como psicóloga de pronto que pertenecer a los psicólogos que saben mucho, que tienen mucha información, que están totalmente actualizados, que diplomado nuevo que sale, diplomado nuevo que estudias, ¿no? Entonces, claro, el levantar la mano y decir, oye, de verdad es que no entiendo desde esta teoría cómo se aborda tal cosa, me costaba un montón. Y ahorita lo estamos trabajando. Porque ahí está el otro tema que también quiero decirles, como terapeutas, nosotros debemos sí o trabajar la vergüenza. Porque si no trabajamos nuestra propia vergüenza, lo más fácil es que venga un paciente con una vergüenza de pronto ya aguda, él necesita trabajar su vínculo con nosotros, sanar de alguna manera sus experiencias adversas o repetidas que le generaron esta vergüenza crónica. Y si yo no estoy presente en la sesión, si yo me avergüenzo de lo que me cuenta mi paciente, si yo me desregulo con el paciente ahí, pues ven, es necesario que vayas a consulta y lo trabajes con tu terapeuta. Totalmente. Es como el estar presentes aún con nuestra vergüenza es importante, porque si no en la consulta, no sé si te ha pasado que a veces el paciente quiere huir de esa conversación y de eso, y entonces como tú también estás huyendo de esa sensación y de esa emoción, no eres capaz de confrontar. Y no tiene nada de malo que a veces no podamos confrontar al paciente porque de pronto no es el momento, no es el lugar. Uno sabe cuándo y cuándo no, ¿no? Y si no sabe, pues igual pregunta, hace la supervisión. Pero es importante que eso sea como algo que ya esté trabajado en ti. O sea, que tú sepas, por ejemplo, cuando a mí me da vergüenza generalmente, como que empiezo mucho a retirarme. O sea, como a
Sí, como que la silla empieza como a correr hacia atrás. Entonces yo digo, ok, aquí estoy avergonzada por algo que me está comentando o estoy conectando en neurocepción con mi paciente. Él está avergonzado, yo también estoy avergonzada, aunque no esté avergonzada por algo puntualmente mío. Pero como ya se ha trabajado y gracias a la FER por eso, entonces ya es algo como más que se puede explorar más, ¿no? La Pero Fer es sí. la terapeuta. Sí, la FER es mi bote salvavidas. Entonces, terapéuticamente hablando, ¿no? Entonces, sí, creo que eso que dice Ale es súper importante. Y también para los que no son psicólogos, entender que nosotros como psicólogos vivimos un montón de vergüenzas. O sea, por lo menos no te ha pasado que te encuentras un paciente en la calle. Y sí, uno no sabe qué hacer. Yo no porque a veces a mí me ha pasado, o sea, y yo no saludo, no porque la paciente o el paciente de verdad, no, sino que yo digo, ¿será que la persona con la que está sabe que va al psicólogo? Y si lo saludo puede ser muy invasivo, o qué pasa, ¿no? O cómo le explica a él a esa persona, no, es que esa es mi, o que lo encuentre yo como en una situación muy importante, una reunión de trabajo, algo, no sé, entonces yo como, bueno, ya, lo vi, chao. Y a veces de verdad es que no los veo. O sea, a veces es que de verdad que yo voy en mi mood. Yo a mí solamente me ha pasado una vez que me he encontrado una paciente así por curiosidad y no me atreví a saludarla porque no sabía. Sí, y aparte porque tú entiendes también que hay clientes, consultantes que te dicen, no, es que ni mi familia sabe que yo estoy yendo a terapia, ¿no? O a veces ellos son quienes se acercan. Exacto. Ahí yo no tengo... Ahí no hay problema. Ahí no tengo lío. O sea, que se acerquen, no hay tema con eso. Fíjate que ahí pega mucho con el concepto que estábamos diciendo al principio. Tal vez esa persona vaya a sentir vergüenza porque como va a ser loca por ir al terapeuta. Lo digo así porque muy honestamente todavía hay mucha de esta información que si tú vas a terapia es porque estás loco. O que a veces hay núcleos familiares que son muy intrusivos hasta cierto punto, y entonces empiezan como a querer invadir los espacios terapéuticos. Me ha pasado que de pronto mi paciente dice que no quiero que fulanito se entere porque entonces va a querer venir, acompañarme, no sé qué, tata. Entonces más que también hay como vergüenza y es otro tema. Pero a mí generalmente me parece como que es algo que, pues bueno, el vínculo es lo que sana, ¿no? Entonces el vínculo es importante, pero hay vínculos que tienen que tener límites. Total. Y eso ayuda a la vergüenza, ¿no? A poner el límite. Oye, sí, ¿será? Tenemos que probarlo. Ustedes díganos, ¿será? ¿Será? Entonces, ese es el concepto funcional que nosotros podemos darle de la vergüenza, súper clave, es biológico, es innato, es una señal de advertencia para decirnos, pilas, si no te vinculas, no vas a sobrevivir y te vas a morir, y es súper necesario que vinculemos con otros porque somos una especie social. Parece ser, desde nuestra experiencia, que sí, que efectivamente todos estos autores tienen la razón. Y simplemente sepan que es necesario un montón que si ustedes son terapeutas, trabajen su vergüenza para que puedan ayudar a otra persona que la sienta. Y si no son terapeutas, que su vergüenza les puede ir mostrando el camino a donde quieren o no pertenecer o necesitan pertenecer. Y que hasta cierto punto eso les va a dar como seguridad, soporte y van a poder estar más tranquilos en su mundo interior. Entonces, terapeutas y no terapeutas, la vergüenza vino para quedarse, no se va a ir y es importante invitarla, darle un café, darle un té, darle algo y una cachetada. Una galletada. No, cachetadas no, pero sí tratar de conciliar con ella. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Vamos cerrando, vamos terminando. Y los esperamos en el lado B del podcast. En el lado B. Y espero que se lo hayan disfrutado mucho. Igual, si quieren, pueden dejarnos comentarios, mejoras, si tienen alguna duda de lo que hemos dicho hoy y también qué cosas le dieron vergüenza. Funcional, recuerden, funcional. Reconcíliense con su vergüenza, por favor. Se los pido desde el fondo de mi corazón. En el próximo lado espero una invitada súper especial de 10, como dice Andre. Y cualquier cosa, síganos en nuestras redes, suscríbanos en nuestras redes. Arroba Andrea Díaz _. Hoy sí me lo sé. Y arroba PCI Alejandra Bermúdez. Gracias por compartir este espacio con nosotras. Las dos. Corazoncito. Y que les vaya bien.